Dicen que solo cree en lo sobrenatural quien ha sentido su aliento en la nuca. Pero él se reía de eso. Decía cosas como todo está en la mente mientras servía café con la seguridad de quien nunca ha pisado la frontera entre el sueño y el abismo. Sin embargo, por las noches, cuando el silencio pesaba como una lápida, empezaban los sueños. Sueños que no eran suyos, cuerpos que no eran suyos, pero el miedo, el horror, ese era muy real. Imagina despertar siendo una anciana con los brazos cubiertos de cicatrices, llorando frente a un espejo roto. O ser un niño en una iglesia abandonada, rodeado de sombras que susurran nombres que nunca aprendiste. Cada noche era una historia nueva, pero con el mismo final, un vacío en el pecho, como si alguien le hubiera arrancado algo. Siempre despertaba con ese eco en el alma, y un dolor que no sabía explicar. Como si el terror se hubiera quedado a dormir en su cama. Y lo más extraño de todo era esa sensación de pérdida. Como cuando olvidas una palabra en la punta de la lengua, pero 1000 veces más intensa. Era como si dejara algo de sí en cada cuerpo que habitaba. Como si su alma se estuviera diluyendo, pedazo a pedazo. Y claro, ¿quién va a contar algo así sin parecer un loco? Así que guardaba silencio, con miedo de lo que podía decir. Porque no era solo el sueño en sí, sino quién era en esos sueños. A veces se veía en espejos rotos, otras, en reflejos en charcos sucios. Nunca la misma cara, nunca los mismos ojos. Y siempre, terminaba huyendo de algo que no lograba ver, pero que lo acechaba con un horror tan visceral que hasta al despertar seguía sintiendo su respiración en la nuca. Como una sombra que se negaba a soltarlo. En una ocasión, soñó que era un mendigo en un túnel del metro. Todo olía a humedad, a sangre, a desesperanza. Y al fondo del túnel, algo lo llamaba por su nombre, aunque ese no fuera su nombre. Al despertar, tenía tierra bajo las uñas y el corazón a punto de explotar. ¿Te ha pasado alguna vez? Soñar tan real que el miedo te sigue todo el día, como un perro callejero que no se va. Ya no sabía si tenía insomnio o si simplemente le temía al acto de dormir. La cama se había vuelto una trampa, una puerta abierta a otros mundos donde él no era él, y donde siempre había algo esperando. Algo que parecía conocerlo mejor que él mismo. Como si esas sombras que lo habitaban supieran secretos que su conciencia no podía aceptar. Pero, ¿cómo decirlo sin parecer que se le estaba yendo la cabeza? Y aunque juraba que no creía en nada de eso, cada noche caía otra vez. Como una piedra en el pozo. Una y otra vez. Hasta que llegó esa noche. La del uniforme. La del teléfono. La del grito que no era humano, pero casi. Aquella noche no empezó como las demás. No hubo sobresaltos ni sudor frío. Simplemente, abrió los ojos y ya estaba allí, sentado en una autopatrulla, con las luces rojas parpadeando como si anunciaran la llegada de algo terrible. Llevaba puesto un uniforme de policía, pesado como una maldición. Y en el asiento del copiloto, una carpeta con un nombre que le heló la sangre, sujeto desaparecido, sin hogar, sin rostro. La ciudad en ese sueño tenía una oscuridad diferente. No era solo la falta de luz, era como si la sombra estuviera viva, como si se arrastrara entre los callejones y lo observara todo. Las calles estaban vacías, pero el aire tenía ese olor espeso que precede a una tormenta o a una tragedia. El miedo no venía de lo que veía, sino de lo que no veía. Y su instinto, que ni sabía que tenía, le gritaba que no estaba solo. El primer indicio apareció al revisar los objetos recuperados en la escena. Un viejo teléfono Nokia, de esos indestructibles que solo los abuelos conservan. Pero lo que lo estremeció fue lo que había dentro, un único vídeo, grabado a oscuras. Lo reprodujo, y el sonido que emergió no era un simple grito. Era algo entre un aullido y una súplica, como si alguien estuviera siendo arrancado de su propia piel. Y lo peor, esa voz le resultaba familiar. A veces, en la vida real, escuchas cosas que no puedes explicar. Como cuando crees oír tu nombre mientras estás solo. O ese susurro que no viene de ninguna parte. Pero en el sueño, no había duda. Esa voz, ese grito, era su voz. Y la desesperación en ella, no era actuación. Era miedo puro, horror desgarrado, como si las sombras del lugar hubieran tomado su alma y estuvieran jugando con ella. Decidió investigar más a fondo, aunque algo dentro de él rogaba por despertar. En la cámara del teléfono encontró una última foto. Una silueta encorvada en un túnel, con ojos brillando desde la oscuridad. No se podía distinguir el rostro, pero sí la sensación de maldad que la imagen emitía. Como esas fotos antiguas en las que algo parece estar mal, aunque no sepas exactamente qué.
Ese tipo de imagen que el cerebro quiere olvidar, pero el miedo no lo permite. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. El motor del patrullero rugía suavemente, como si también temiera avanzar. Pero sus manos, no sus manos reales, sino las del cuerpo que habitaba, tomaron el volante y giraron hacia un callejón sin salida. Ahí es donde todo empezó a sentirse aún más equivocado. El aire era denso. El terror tenía sabor a óxido, y el silencio lo devoraba todo, incluso los pensamientos. Y mientras más avanzaba, más sentía que no se trataba solo de un caso de desaparición. Esto no era una investigación, era una trampa tendida con cuidado. Cada pista llevaba no a la verdad, sino a un abismo. Y aunque aún no lo sabía, lo que estaba a punto de encontrar en ese callejón iba a romper lo poco que quedaba de la realidad. Había algo especial en esa hora, las 2 de la madrugada. La ciudad no dormía, solo fingía. Los postes chispeaban como si no quisieran iluminar más, y cada sombra parecía moverse apenas uno no la miraba. Caminaba en silencio, con la radio al cinto murmurando estática, y los zapatos resonando como golpes de tambor en un ritual antiguo. En el fondo, sentía que algo lo esperaba. Algo que no necesitaba correr para alcanzarlo. A la vuelta de un callejón, los vio. 2 figuras pequeñas, delgadas, caminando, no, deslizándose por el asfalto como si no tocaran el suelo. Eran niños, o eso parecían. Pálidos como papel viejo, con ropas rasgadas y cuerpos rígidos. Pero lo que de verdad lo congeló fue su forma de moverse, como marionetas sin hilos. Y los ojos, bueno, no tenían ojos. Solo huecos negros, profundos como el terror que crecía en su pecho. En la vida real, ves a un niño y te relajas. Hay cierta inocencia, cierta calma. Pero esos niños eran otra cosa. Tenían algo en ellos que gritaba peligro, como una alarma silenciosa que se activa en lo más primitivo del cerebro. Y aunque todo en él quería correr, sus piernas avanzaban. Como si las sombras lo empujaran. Como si el miedo fuera el único guía. Intentó hablarles. Algo simple, como un «¿están bien?», aunque su voz salió más temblorosa de lo que quería admitir. Ellos se detuvieron. Lentamente, muy lentamente, giraron las cabezas hacia él. El aire se volvió más frío. Y entonces, sonrieron. No una sonrisa infantil. No. Era una mueca torcida, inhumana, como si alguien hubiera enseñado a un cadáver a fingir ternura. La radio crepitó de nuevo, y entre el ruido escuchó algo. Palabras apenas audibles, como susurros en una lengua olvidada. Pero no eran las voces de los niños. Eran muchas, cientos quizás. Superpuestas. Como si algo ancestral estuviera usando el aparato para colarse en su mente. En ese momento entendió que esto no era un simple caso policial. Era una caza. Y él ya no era el cazador. Los niños desaparecieron al doblar la esquina, como si se hubieran disuelto en la negrura del callejón. Corrió tras ellos, impulsado por un terror que no sabía cómo nombrar. Cada paso parecía hundirlo más en un mundo que no seguía reglas humanas. Y en el reflejo de un charco sucio, por un instante, vio su propio rostro, pero no era él. Era alguien más. Alguien roto, desesperado. Alguien que ya había estado ahí. Y aún así, siguió. Porque en el fondo, algo lo llamaba. Como si esas criaturas no lo eligieran al azar. Como si todo ya estuviera escrito, y él solo estuviera cumpliendo con su parte del guión. El horror ya no estaba escondido. Caminaba junto a él, se deslizaba por las paredes, respiraba en su nuca. Y el miedo, bueno, ese apenas comenzaba a florecer. El callejón terminó abruptamente, como si la ciudad misma hubiera querido cerrarle el paso. Una pared de ladrillos húmedos, cubierta de grafitis que parecían gritar en lenguas muertas, sellaba el camino. No había salida. Solo ese silencio denso que precede a las tragedias. Fue entonces que los niños se detuvieron. Uno a cada lado. Y giraron al mismo tiempo. No había ojos. Solo vacío. Un abismo negro que parecía absorber la poca cordura que le quedaba. La piel de los niños colgaba como trapos mal cosidos, estirada sobre los huesos, pálida y rota, como si la muerte los hubiera olvidado a medias. Uno de ellos ladeó la cabeza, crujió el cuello como si fuera madera vieja, y sonrió de nuevo. Esa mueca, ese gesto que no pertenece a ningún ser humano vivo. Era una burla. Como si supieran que él ya no tenía escapatoria. Como si disfrutaran del terror que hervía bajo su piel. Quiso pedir ayuda, gritar por radio, correr.
Pero todo se vino abajo cuando la estática de la radio explotó en su oído, seguida de un silencio absoluto. No era un simple fallo técnico. Era como si el mundo se hubiera quedado sin sonido. Sin tiempo. Solo él, ellos, y ese miedo tan espeso que podía masticarse. Intentó moverse, pero sus piernas temblaban como hojas secas en un vendaval. El horror tenía peso. Y lo estaba aplastando. De pronto, una figura emergió detrás de los niños. Un joven, cubierto de mugre, ojos vacíos como los suyos, pero con algo más, algo antiguo. Abrió la boca, pero no habló. Lo que salió fue una voz superpuesta. Múltiples tonos, edades, géneros. Como si cada niño perdido hablara a través de él. Las sombras lo envolvían como un manto, y al acercarse, el aire se volvió más denso, más frío. El miedo se transformó en desesperación. ¿Recuerdas mi nombre?, dijo el joven, aunque su voz no le pertenecía. Y al escucharlo, sintió una punzada en el pecho. Algo en su mente intentaba desbloquear un recuerdo que no debía existir. ¿No conocía a ese chico, o sí? El horror era descubrir que no podía confiar ni siquiera en su propia memoria. El mundo ya no era firme. Se resquebrajaba, como vidrio bajo presión. Y las sombras, esas nunca dejaban de observar. El callejón, antes estrecho, empezó a distorsionarse. Las paredes se curvaban como si respiraran, los ladrillos palpitaban, y del suelo surgían manos pequeñas, huesudas, que intentaban aferrarse a sus tobillos. Como si el lugar entero quisiera tragárselo. Las luces parpadeaban, pero no proyectaban sombra alguna. Porque ya no había luz verdadera. Solo ecos de lo que alguna vez fue realidad. Y ahí, justo en el límite de la locura, comprendió que no se trataba de resolver nada. Esto no era un sueño ni una visión. Era una transición. Una trampa milenaria disfrazada de pesadilla. Y mientras los niños se acercaban lentamente, con sus risas vacías y sus gestos antinaturales, una grieta se abría en la pared, no hacia la libertad, sino hacia lo imposible. Hacia lo otro. La grieta en la pared no era una simple fisura. No había ladrillos detrás. Solo un resplandor blanco y helado, como si alguien hubiera partido el mundo al medio y dejado ver lo que había debajo. Y no era bonito. Era un páramo congelado, una nada interminable con figuras quietas a lo lejos. El suelo crujía bajo los pies como huesos rotos. Y el aire olía a óxido, a carne antigua, a terror. A su alrededor, los colores comenzaron a desvanecerse. Ya no había rojo, ni azul, ni el amarillo sucio de los postes callejeros. Solo grises, blancos, sombras. Las formas se deformaban como si fueran parte de un sueño derretido. Cada paso que daba lo alejaba más de lo humano. Y aunque no hacía frío, su piel temblaba como si el horror mismo se hubiera instalado en sus venas. Del horizonte surgieron figuras. Al principio, pensó que eran estatuas. Pero no. Eran niños. Los mismos que aparecían en los informes de desaparecidos. Sus rostros eran pálidos, congelados en sonrisas muertas. Ojos huecos, cuerpos rígidos, pero con algo que dolía mirar, alegría. Una alegría vacía, impostada, como si algo dentro de ellos se estuviera riendo de él, desde el fondo del abismo. Las criaturas se acercaron flotando, no caminando. Cada una arrastraba algo invisible, pero pesado, como cadenas mentales. Y cuando hablaron, lo hicieron con la misma voz del joven del callejón. Una voz coral, distorsionada, como si 1000 almas gritaran desde una garganta. «Ven. Ya has estado aquí antes», decían. Y él sentía que sí. Que ese no era un lugar nuevo. Que pertenecía allí, entre el horror y las sombras. Intentó correr. Pero el suelo se abrió como si respondiera a sus pensamientos. Las grietas lo seguían, tragándose el terreno tras sus pasos. Al mirar atrás, vio como el callejón desaparecía, disuelto en el mismo resplandor blanco. Ya no había retorno. Solo esa luz hipnótica que lo llamaba como un canto de sirena helado. Y al fondo, los niños esperaban, con las manos extendidas y sonrisas que dolían. Fue entonces cuando algo dentro de él se rompió. No el cuerpo, ni los huesos, sino algo más profundo. Como si la realidad, su realidad, ya no fuera suya. La gravedad se volvió relativa. Flotaba, o caía, o las dos cosas. Y al mirar sus propias manos, notó que se volvían translúcidas. Como si su existencia comenzara a diluirse entre las capas del miedo y del horror que lo rodeaban. Y lo más espeluznante no era desaparecer. Era aceptar que desaparecer estaba bien.
que formar parte de ese lugar tenía sentido. Porque el miedo era constante, sí, pero también adictivo. Una parte de él quería quedarse. Porque las sombras ya no lo asustaban. Lo abrazaban. Y en ese abrazo gélido y eterno, se abrió la puerta a algo aún peor. Despertó. O eso creyó. Los párpados pesaban como cemento mojado, y la luz blanca del techo ardía en los ojos como cuchillas. Estaba atado. Las correas mordían sus muñecas y tobillos con una precisión quirúrgica. El zumbido de máquinas cercanas rompía el silencio, acompañando el sonido viscoso de algo que respiraba o palpitaba. Intentó girar la cabeza. Lo que vio a su derecha no tenía nombre. Era una masa. No humana, no animal. Una mezcla de carne, cables y suspiros. Se movía con vida propia, como si intentara recordar lo que alguna vez fue. Y aunque no tenía ojos, sabía que lo miraba. Sentía su atención, su hambre. El miedo, ese viejo amigo, volvió a latir dentro del pecho, ahora mezclado con náusea y horror puro. Porque esa cosa, era alguien. O lo fue. De pronto, una voz dulce y masculina lo sacó del trance. Un hombre de bata blanca se acercó, sonrisa amable, ojos vacíos. Nuestro mejor espécimen, dijo. Y lo llamó por un nombre que no reconocía. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que le sonaba familiar. Como si lo hubiese llevado puesto antes. Como si su identidad estuviera doblada, arrugada y guardada en algún rincón podrido de su mente. Tu cerebro ha madurado bien, murmuró el doctor, mientras revisaba unas gráficas llenas de símbolos que parecían moverse. Cuando no los mirabas de frente. Las palabras eran suaves, pero frías. Como si estuviera hablando de una fruta lista para ser cosechada. No de una persona. Las paredes estaban acolchadas, sí, pero había algo en ellas, figuras impresas como sombras congeladas, manos marcadas en los rincones, bocas abiertas en silencio. Intentó gritar, pero nada salió. Su voz no respondía. Solo un gemido interno, ahogado. Como en esos sueños donde corres pero tus piernas no se mueven. Pero esto no era un sueño. El olor químico, el sonido de la carne palpitando, el calor viscoso en el aire, todo era real. Tan real como las cicatrices en sus brazos. Tan real como el horror que sentía sin saber por qué. Al mirar al doctor, notó que no parpadeaba. No respiraba como los humanos. Se movía como una animación fluida pero errada. Como un títere perfecto en un teatro de mente. Vamos a empezar la integración, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Y entonces entendió. No estaba siendo tratado. Estaba siendo reprogramado. El miedo ahora era más interno, más íntimo. Como si algo dentro de él ya supiera lo que venía. Giró la cabeza una vez más. La cosa del lecho contiguo se agitaba, como si se sintiera conectada con él. Y por un instante, uno solo, vio algo imposible, su propio rostro deformado en esa masa. Gritó con los ojos, con cada célula. Pero la sonrisa del doctor no se movió. Las sombras se acercaban. Y en ellas, voces. Voces familiares. Voces que hablaban de olvido. Le ofrecieron un espejo. No como un gesto de cortesía. Fue una orden silenciosa, como si fuera parte del protocolo. El vidrio estaba sucio, empañado por dentro, pero reflejaba algo. Una cara que no era suya. Ojos oscuros, sin brillo, pómulos más marcados, una cicatriz que no recordaba haber ganado. No supo si gritar o reír. Porque aquello que lo observaba desde el reflejo, lo conocía. Ya casi no queda nada de ti, susurró el doctor, acercando su boca al oído, pero sin mover los labios. La voz llegaba desde dentro de su mente, como un eco plantado hace tiempo. Él quiso negar, decir que era mentira, que aún tenía recuerdos, pensamientos, algo suyo. Pero cuando intentó hablar, solo salió una frase ajena. Palabras que no pensó. Que no sentía como propias. La sonrisa del médico creció. Es normal. Las memorias se disuelven como azúcar en agua caliente, dijo, mientras ajustaba una perilla que parecía controlar sus emociones. De pronto, no recordaba por qué estaba allí. No sabía su nombre. El terror, ese constante compañero, se convirtió en niebla. Densa, fría, familiar. Y esa era la verdadera pesadilla, acostumbrarse al horror. Empezó a ver fragmentos. Un parque. Un perro. Una habitación con cortinas rojas. Pero todo era brumoso, como sueños mal contados por alguien más. No sabía si eran suyos o prestados.
El doctor lo animaba, deja que se vayan. Pronto no sentirás pérdida. Pero sí la sentía. Como si alguien arrancara pedazos de su alma con dedos invisibles. Y cada sombra que se acercaba se llevaba uno más. Las luces parpadeaban como latidos irregulares. Y en cada destello veía versiones de sí mismo. Algunas lloraban. Otras reían. Una le gritaba. Y una estaba quieta, mirándolo con lástima. Todas encerradas en vitrinas, como muñecos de museo. Todos los que fuiste, murmuró el doctor. Todos los que dejaste de ser. El miedo se volvió identidad. Y la identidad, polvo. En la habitación, los relojes no funcionaban. Las agujas giraban en círculos erráticos, como si el tiempo ya no importara. Las paredes ahora susurraban. No en voz alta, sino en vibraciones. Él las entendía sin querer. Serás uno de nosotros, decían. Uno más en la red. Y entonces lo supo, lo que soñaba cada noche no era un escape. Era un entrenamiento. Una adaptación al horror. Ya no lloraba. Ya no resistía. Porque algo dentro de él, algo que antes temblaba, ahora se acomodaba. Como si siempre hubiera estado allí, esperando su turno. Y en el fondo de sus ojos, donde antes brillaba el miedo, ahora solo había silencio. Las sombras no necesitaban más luchar. Lo tenían. Lo habían conquistado. Y al cerrar los ojos por última vez, el sueño se lo tragó, completo. No hay más sueños. Ni ruidos. Ni pensamientos. Solo un espacio blanco, infinito, donde ni siquiera el eco se atreve a aparecer. Él, o lo que alguna vez fue él, flota allí, sin dirección. Sin arriba ni abajo. No siente frío, ni calor. Solo, ausencia. Y esa es la forma más pura del terror. Cuando ni siquiera sabes que deberías tener miedo. A veces, por fracciones de segundo, una imagen aparece. Una cara. Una bicicleta roja. El sonido de una canción infantil. Pero desaparecen antes de que pueda recordarlas. Son anzuelos mentales lanzados por algo más grande. Algo que se asegura de que no despierte. Porque despertar implicaría cuestionar. Y cuestionar es lo único que las sombras no toleran. En este no lugar, no hay tiempo. Pero él sigue allí. O alguien. Algo. Una conciencia mínima, latente, como un suspiro atrapado entre muros invisibles. De vez en cuando, siente que lo observan. No desde fuera. Desde dentro. Como si su propia esencia se hubiera vuelto un nido de presencias. Presencias que cuchichean, que se ríen, que esperan. No hay escape. Porque para escapar, uno debe saber que está atrapado. Y aquí, nadie lo sabe. Nadie lo recuerda. Él es un eco sin origen. Un pensamiento que no pertenece a nadie. Las sombras no lo atormentan más. No necesitan. Se han vuelto parte de él. Y ahora, cada partícula de este vacío lleva su nombre, aunque nadie pueda pronunciarlo. Los otros, aquellos que lo acompañan, ya no tienen rostros. Son manchas. Energías difusas. Fragmentos de horror encapsulado en formas humanas perdidas. A veces se rozan entre sí, sin intención, sin conciencia. Y cuando eso ocurre, un estremecimiento recorre el todo. Como una sinfonía de miedo contenida en el silencio más absoluto. Los doctores, los niños, las calles, el teléfono, todo eso ya no existe. Fue un camino, un túnel hacia este fin. Cada terror sirvió como peldaño. Cada sombra, como un aviso ignorado. Ahora, solo hay vacío. Y en ese vacío, nadie llora. Nadie sueña. Nadie escapa. Porque el último paso del horror, es no saber que estás atrapado. Y así, el ciclo sigue. Silencioso. Perfecto. Inquebrantable. En algún rincón del mundo real, alguien sueña con cuerpos extraños. Con niños sin ojos. Con doctores que no respiran. Y al despertar, no lo recuerda. Pero el vacío ya está ahí, dentro de su mente. Esperando. Porque las sombras tienen paciencia. Y el silencio, siempre encuentra un nuevo huésped. Entonces, ¿qué harías si esta noche, al cerrar los ojos, soñaras con un teléfono antiguo vibrando en tu bolsillo? Si al contestar, escucharas tu propia voz, gritando? No te alarmes. A veces el cerebro juega trucos. A veces, no. Imagina despertar y ver, por una fracción de segundo, otro rostro en el espejo. Uno más pálido. Más ajeno. Más, tuyo.
Tal vez pienses que es solo el cansancio. Tal vez tengas razón. Tal vez no. Porque, si algo aprendimos aquí, es que el terror más real no está en lo que ves, sino en lo que olvidas. En lo que pierdes sin darte cuenta. En ese silencio que se instala cuando ya no queda nadie para escucharte. Y ahora dime, ¿de verdad nunca has tenido un sueño que no sentías como tuyo? ¿Nunca te despertaste con lágrimas sin motivo, o con una sensación de pérdida que no puedes explicar? ¿Nunca sentiste que algo, o alguien, te observaba desde tu reflejo? Si la respuesta es sí, bueno. Tal vez ya estés dentro. Las sombras no llegan gritando. No aparecen con sangre o cuchillos. Solo se sientan, en un rincón de tu mente, y esperan. Esperan a que bajes la guardia. Esperan a que sueñes. Esperan a ti. Y cuando lo hacen, ya no hay regreso. Porque cuando el horror se vuelve parte de ti, ya no lo puedes nombrar. Solo lo puedes sentir. Así termina esta historia. O al menos, eso crees. ¿Te atreverías a seguir explorando este tipo de relatos? Si quieres descubrir más historias que podrían estar más cerca de tu realidad de lo que imaginas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque las pesadillas no siempre se terminan al despertar. Algunas, apenas comienzan.